Y ya cuando veo yo, ¡ah! Y ahora se nos iba el Zoom. Estamos ¿Ya te salió? Listo, ya estamos Ya en estamos vivo. en vivo, voy a ver. ¿Qué dices? Voy. Estoy sacando el link. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, Lupita. Buenas noches. El día de hoy reiniciamos con nuestros en vivos con un tema muy especial porque a todos nos interesa cómo llevar a cabo la educación o la enseñanza de las matemáticas a la distancia. El día de hoy nos acompañan dos grandes compañeros de matemáticas muy famosos en la zona de Veracruz. Tenemos aquí al maestro Javier y al maestro Julio, que nos van a ayudar Hola, el hola. día de hoy con experiencias y tips para trabajar las matemáticas desde la distancia. Bueno, vamos a comenzar. Primero Javi y ya luego el maestro Julio. ¿Cómo surge la necesidad o la inquietud de hacer apoyos técnicos enfocados al pensamiento matemático? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, agradecerles la invitación y poder estar aquí para compartirles un poco de la experiencia de estos 15 años de servicio que he tenido. 10 frente a grupo y ya 5 como apoyo técnico. Primero que nada, esto surge cuando estaba en la normal. Me tocó en una práctica intensiva, precisamente, ver cómo los niños no querían la clase de matemáticas. Entraban y decían a la maestra, vamos a trabajar matemáticas. No, gritaban. Y me llamó mucho la atención porque ella dijo, pues a mí tampoco me gustan, dice, pero pues ni modo, dice, hay que verlas, ¿no? Entonces, pues creo que es eso. Primero que nada es la actitud que uno tiene, ¿no? Y creo que son años y años de ver cómo generaciones pasan y pasan y siempre es que no les gustan las matemáticas. Y más que nada es esa parte de cómo las enseñamos, ¿no? O cómo creamos ambientes en nuestras aulas de aprendizajes hacia ellas, ¿no? Y si hay algo que yo siempre he remarcado es la actitud que uno como docente debe de tener, ¿no? Y entonces, durante todo ese tiempo que estuve en la normal, fue la parte que más traté de trabajar, porque en un principio, pues yo no, siendo sinceros, yo no quería ser docente. Yo quería ser ingeniero civil o arquitecto, ¿no? De hecho, en el primer año estuve a punto de salirme de la normal, me acuerdo perfectamente. El primer año yo estaba sentado en la jardinera, yo estudié en el CECER, Luis Eduardo Monroy, orgullosamente cecerista. Yo estaba sentado en la jardinera y dije, no, esto no es para mí. Esto no me gusta dentro de mí. Venía de una carrera, del Cebetis, donde prácticamente nos la pasábamos en el campo, midiendo y haciendo muchísimas cosas, haciendo cálculos de topografía, planos, diseñando y haciendo cosas. Y entro a la normal, en donde nada más me la paso sentado, escuchando, y teníamos que leer pues, muchísimas, pues no era la parte que no me llamaba la atención, ¿no? Entonces llego a las primeras prácticas y es donde yo me doy cuenta pues, que es otra cosa, ¿no? Que realmente donde te vas a desenvolver es ahí en el aula con los niños, lo que vas a vivir por el resto de tu vida, ¿no? Entonces le prestaba mucho más atención a eso, ¿no? Y entonces, recuerdo una anécdota que fue la que me hizo cambiar por completo mi perspectiva y precisamente esa parte de ya no salir. Me mandan a practicar una escuela multigrado, era bidocente. Cuando yo llego a esa aula y me encuentro a una niña que yo veía que todos los niños cuidaban y, y la trataban muy bien, o sea, que no se cayera, lo que ella pidiera, etcétera, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, entonces ya le pregunté a la maestra por qué esa atención hacia esa niña, ¿no? Y ya me dijo la maestra que la niña tenía leucemia y que ya lo tenía muy avanzado. Digo, bueno,
pues ya saben, uno como estudiante, pues hace sus planeaciones con juegos y muchísimas cosas. Entonces llego a practicar con ellos, pues yo la incluí, no, tú vente, ¿no? Vamos a jugar, ahora. Y vamos a hacer eso, y nada más cuídenla. Y hicimos un recorrido en la comunidad, había un otate, allá le llamamos, le dicen bambús, allá nosotros le llamamos otates. Había un otatal enorme y un nacimiento, y ahí anduvimos, etcétera. Y eso fue en las prácticas de noviembre, por ahí así. Se atraviesan las vacaciones de diciembre y nos venimos. Entonces yo vuelvo a regresar enero, febrero, más si no mal recuerdo. Y entonces llego y a la niña ya no la encuentro. Y le pregunto a la maestra, ¿no? ¿Qué había pasado? Y ya me dice, no, maestro, dice, no lo pude localizar, dice, pero lo que pasa es que la niña falleció. Y pues yo me quedé, pues, no dije nada, ¿no? Simplemente dije, ok. Dice, pero le dejó algo, me dice, pero se lo doy a la salida. Le digo, bueno, ya. Se llega a la salida y me dice, maestro, venga. Y del cajón sacó un envoltorio, se lo recuerdo perfectamente bien, en un papel lustre color azul amarrado con un listón blanco. Y eran unas calcetas y un jabón. Pero no era, lo que me llamó la atención fue que ella escribió con su letra que yo había sido el mejor maestro que había tenido. Y yo me quedé así, dije, ¿cómo realmente, dije, cómo me pasó eso a mí que yo no quería ser maestro? Y a partir de eso, fue otra historia, ¿no? Ya la mayor dedicación fue hacia los niños, crecer como docente, tratar de dar lo mejor. Y yo siempre eran las cosas que yo luego a veces en la normal a mis maestros les decía, es que ¿por qué le dan más importancia a estar hablando aquí en el aula, a desenvolverse en el aula? O sea, yo veo que mis compañeros aquí hablan y dicen mucho, pero allá no quieren ir. Entonces es contradictorio. Digo, debe ser todo lo contrario, ¿no? Debería de darle más valor al desenvolvimiento del aula, de ver cómo trabajan, cómo nos vamos formando, pues a estar aquí no repitiendo autores, que sí es parte importante de la formación, pero pues eso es más aparte, ¿no? Y a partir de ahí, precisamente hice ¿cómo se llama? Mi documento recepcional, que incluso hasta aquí lo tengo todavía. Y se llamó Aplicación de algunas estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje y la resolución de problemas matemáticos. Ese fue el título de mi documento recepcional. Y a partir de ahí siempre he buscado la manera de que mis alumnos, al menos conmigo, se lleven una grata experiencia de lo que es trabajar las matemáticas, desde algo lúdico, práctico, que sea aplicable al momento y no de ¿para cuándo? ¿No? Pues, decía Hernán Aldana en uno de sus videos, de sobrevivir en el aula, ¿no? Donde pues es que el niño, ¿eso para cuándo es? ¿Para el examen? Ah, sí, pero falta mucho, ¿no? Entonces es de, no, vamos a hacer una encuesta, sí, pero vamos a hacerla ya. A ver, mañana, a la hora de la entrada, como van llegando sus compañeros, les van preguntando, órale, de una vez, si nos organizamos por equipos, un equipo en la mañana, un equipo en el receso y otro equipo en la salida, ¿no? Y así hacemos nuestras encuestas y armamos nuestras gráficas. Pero, o sea, ya es practicarlo ya, o sea, no es de a futuro o ficticio en el aula de, bueno, vamos a imaginar, ¿no? Hay cosas que sí las podemos hacer, ¿no? Y llevarlas a cabo de manera práctica en el momento. Y esa es la parte bonita de las matemáticas, de que podemos mostrarle a nuestros alumnos que hay muchísimas opciones y muchas variables que podemos ver, y que eso a la larga es aplicarlo a nuestra vida diaria. Ante un problema que tenemos, siempre tenemos que ver las posibles soluciones que hay, ¿no? Y eso son parte de la didáctica de las matemáticas que tenemos que ir viendo y ir dejando de lado ya los ejercicios, la repetición de algo, porque pues allá afuera las cosas no se repiten dos veces, a veces es una sola y hay que tomar una decisión y hay que ver cuál es la mejor, ¿no? Y también darnos cuenta que no hay una sola solución, hay varias y que pueden llegar. Entonces, partiendo desde de esas cosas que he vivido, también en las comunidades, me tocó estar 2 años en Zongolica y en una comunidad muy bonita que se llama Huizla. Se las puedo recomendar para que vayan de paseo. Tiene, literal, el río pasa al lado de la escuela. Con ellos también aprendí mucho llegar a esa comunidad, al menos en la parte de crecimiento profesional, por
cómo darme cuenta que hay gente que no tiene mucho y sin embargo te da más que en otro lado. Recuerdo perfectamente un día que fue mi cumpleaños y yo me venía caminando en medio de los cafetales. Una niña me alcanzó y me regaló una bolsita de galletas de esas que tienen bombones. Pero otra venía corriendo con una bolsa. Y, profe, no se vaya, espérate, ¿qué pasó? Dice, aquí le manda esto a mi mamá, no les miento. Era un pollo que venía adentro de la bolsa. Le digo, no, no te preocupes, no, sí, dice mi mamá que se lo lleve, ¿no? Digo, ok. Entonces, todas esas cosas y experiencias que he vivido, por la parte de crecer de manera profesional, y también las matemáticas para mí son algo de lo cual yo le agradezco a la maestra que me dio una normal que se llama Xochitl, que sinceramente me enseñó que de nosotros como docentes depende que las nuevas generaciones vean a las matemáticas de una mejor manera. Sinceramente, fue la manera en la que me dijo, una cosa es saberlas, pero otra cosa es enseñarlas. Sí, y eso es muy diferente. Tú puedes ser muy bueno sacando sus, pero hacer que las demás personas logren esos análisis, esa capacidad de poder desarrollar su pensamiento matemático, es otra historia. Entonces, trato y busco, traté y busqué cuando estaba frente al grupo de hacer eso, y ahora que estoy ya como apoyo técnico, pues trato de darle a mis compañeros lo que yo quería cuando era docente, ¿no? Darles, primero que nada, la confianza de saber que tienen en mí a un amigo y no a alguien que los va a regañar o decir que están mal, porque no somos perfectos. Todos tenemos errores. Y lo más importante es saber que, yo siempre les digo, que reconocer pues, que nos podemos equivocar. No hay ningún problema. Simplemente pues hay que tener la madurez para decir, pues quiero mejorar, ¿no? Quiero hacerlo diferente, quiero innovar y acercarme. Digo, si no es a mí, si yo no lo sé, pues lo investigamos y juntos lo hacemos y vemos de qué manera nos apoyamos. Pero más que nada es eso. Y al menos en mi zona estoy muy contento con mis compañeros que cada vez que se me ocurre algo y que los invito, nunca me dicen que no. Siempre están dispuestos a trabajar. Siempre hay pues, alguien que hay que andar apurándolo, pero creo que es parte de esta profesión, ¿no? Lo más importante son nuestros alumnos y les digo a ellos, ¿no? Creo que desde un principio sabíamos que no íbamos a ser millonarios aquí, pero hay algo que sí que no nos van a quitar nunca, que es que nuestros alumnos nos lleven en su memoria para siempre. Así como nosotros tenemos a nuestro maestro ahí guardado y ya sabemos quién, así yo quiero ser uno de ustedes que siempre me recuerde de la mejor manera. Ah, el maestro Javier me enseñó esto, con el maestro Javier hice esto, con el maestro Javier hice aquello, y hacer la diferencia, ¿no? Entonces, más o menos ahí a grandes rasgos les comparto el por qué me gusta estar como apoyo técnico y como siempre se los digo a mis compañeros, soy su apoyo. Estoy para servirles y en ayudarlos en lo que yo pueda y en lo que no, pues lo buscamos y lo investigamos y lo hacemos. Entonces, esa prácticamente es la decisión por la cual ahora estamos aquí en esta función. Bueno, pues buenas noches. Es un gusto verles, a Javi, a ustedes, a Lupita, gracias por la invitación, igual a Gris. De verdad que sí digo, toda esta gama de experiencias que habló Javi, yo creo que sí te marcan, ¿no? Y definitivamente te llevan o te impulsan a que desarrolles actitudes, habilidades, etcétera, ¿no? ¿Cuándo empieza esto? Pues por mi gusto en matemáticas. Recuerdo que estaba en la preparatoria y mis compañeros siempre me pedían ayuda, ¿no? A un grupito ahí de amigos explícanos algún tema que no le entendimos al maestro, etcétera. Que igual, como dice Javi, no era algo así como que me apasionara tanto la docencia, entonces, pero bueno, había alternativa para y entonces ingresamos a la normal, ¿sí? En Jalapa, y el gusto siempre ha estado, de verdad, es despertar el interés hacia los niños, hacia la parte de aprendizaje y sobre todo en la didáctica, que ya Javi creo que la abordó bastante bien. Y bueno, dentro de todo, así como un plan formativo, ¿no? Terminando la normal y inmediatamente ingresamos a otra. Yo soy licenciado también en educación secundaria
y es la especialidad en matemáticas. Entonces, digo, como que ahí sí la cerecita, ¿no? De que ya como que esta parte de la didáctica, insisto, pero siempre es un gusto, es bastante importante trabajarlas desde el aspecto metodológico, ¿no? Didáctico, compartirlo con los compañeros, porque a pesar de ser el coco, porque siempre ha sido así durante mucho tiempo, pues es algo que a todos, a los niños, a nosotros mismos, pues algo que siempre nos llama la atención, nos atrae y sobre todo apegando mucho a la vida cotidiana. Y también esto es de por qué ser ATP. Bueno, también es parte de un proyecto familiar. Mi esposa es ATP, lleva mucho más años que yo en la función y creo que fue uno de los estímulos, ¿no? De que inténtale, ¿por qué no te inscribes para la promoción? Y aún así, pues ya había estado yo varios años apoyando en la supervisión en la que estaba, solamente que me encargaba de la academia de sexto grado. Era el responsable de coordinar los trabajos de la academia de sexto grado. Y igual en su momento cuando inicié, hace unos ayeres, cuando era el colegio Univit, y también estuve al frente de un grupo de docentes, ¿no? Entonces, por eso la decisión de participar como para la promoción. Y bueno, aquí estamos, ¿no? En una zona urbana, Córdoba locales, la cual sí el nivel de exigencia es bastante, siempre estar capacitándonos y demás, y apoyar sobre todo a los compañeros docentes, pero de grosso modo, estas las experiencias que nos llevaron a ejercer la función de asesor técnico. Y aunado, bueno, que también yo trabajo con jóvenes y adultos, ¿no? En escuela nocturna, y pues también es un campo formativo el cual trabajamos. Entonces, sí estamos en contacto directo con alumnos. Bueno, y ahora con toda esta pandemia que se viene y todo lo que nos ha conllevado a hacer, ¿qué necesidades ustedes ven ahora en de por sí siempre, como ustedes lo han mencionado, ha habido necesidades en las matemáticas, ¿no? Porque a veces a muchos docentes no nos gusta. Yo luego le digo a mis compañeros de broma, hay que consolidar nosotros la suma y la resta y ya ahí empezamos con los niños, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, a mí en los exámenes recuerdo muy bien cuando hice la permanencia que había un maestro que decía, y no me sale el promedio y yo, divida, por favor, divida, pero son cosas que se nos van olvidando, ¿no? Sobre todo si estamos en grados pequeñitos, luego se nos olvida sacar el promedio, o como decía Julio, la otra vez me comentaba, estás en quinto y sexto, te pasas a segundo, pues es un cambio radical. ¿Qué necesidades ven ahora? Porque pues a mí es una materia que me preocupa mucho darla porque hay contenidos y aprendizajes esperados muy difíciles para que yo diga el niño autodidacta lo haga o el papá se los explique. ¿Qué me puedes decir, Julio y después Javi? Ok, fíjate que aquí sí puede sonar hasta ambiguo, ¿no? Porque en este sentido, ¿qué necesidades hay? Definitivamente es lo didáctico, ¿no? O sea, entendiendo, vemos mucha disyuntiva en esta parte tanto del enfoque, porque me queda claro que los maestros conocemos el enfoque, pero sí existe una incongruencia al ejecutarlo, ¿no? Al llevar a cabo las actividades. Para mí sería esa parte de trabajar desde esta perspectiva, sobre todo, y aquí va vinculado en la educación a distancia en la que estamos, que queremos trasladar esta parte como lo trabajamos dentro de lo didáctico, dentro del aula, a lo presencial, queremos trasladarlo a lo virtual, ¿no? Y ahí no es posible, ¿no? ¿Por qué? Por situaciones comunicativas, ¿no? Por situación de el mismo Perranaud decía, ¿no? La cuestión del dominio, del contenido, o sea, también esta es una parte importante porque muchas veces es fácil decir, resuelvan de la página tal a tal, ¿no? Y resulta que pues no hay quien apoye a la persona, al niño, como para que trabaje este tipo de contenidos. Pero de verdad, o sea, entre estas necesidades, yo insisto mucho, va más apegado a cuestiones metodológicas y estratégicas, ¿no? Ayer teníamos una reunión en la zona y preguntaban algo de atreverte a hacer algo distinto. Y creo que eso es la palabra en cuanto a innovar. Innovar implica atreverme a hacer algo distinto. A lo mejor ya lo hicieron,
pero sí no de la manera en que yo lo pude trabajar, ¿no? Y aquí, conociendo mi grupo, conociendo los recursos que tengo, será de mucha utilidad para poder abordarlos. Y esto creo que es una de las necesidades que hay ahorita en la enseñanza de las matemáticas. No sé qué opine mi amigo Javier, pero igual. Tienes tu micrófono apagado, Javi. Perdón. Fíjate que de hecho, viendo esas circunstancias, lo primero que les platicaba a mis compañeros fue, partan de su contexto. O sea, primero vean con qué cuentan. Porque recuerden que las matemáticas pues, es proporcionar un entorno, ¿no? Para que podamos lograr que los niños se desenvuelvan y logren los aprendizajes. Entonces, vean su contexto y de acuerdo a su contexto ustedes vean qué posibilidades pueden explorar. Si es que alguien de ustedes puede trabajar con videos, con alguna plataforma, a través del WhatsApp, a través de cuadernillos, pero sobre todo analicen la factibilidad de lo que van a hacer, ¿no? No nada más es, sí, les voy a dejar la televisión. Y resulta que de mi grupo nada más tienen televisión 4 o 5. O sea, no. Porque sinceramente tenemos un país con grandes problemas de desigualdad y en estas condiciones la inclusión se ha notado todavía mucho más, ¿no? Hay mucha deserción, alumnos con los cuales no tenemos contacto y eso está impactando en los aprendizajes, ¿no? Y en cuanto a la enseñanza de las matemáticas, pues sobre todo eso, les digo, siempre busquen la manera de ver que sea significativo, conviertan la casa en un laboratorio, como decía el otro día Tonucci, conviertan la casa en un laboratorio. Las matemáticas están en todos lados, sean creativos, a veces no es necesario mandarles un millonal de ejercicios y cuadernillos de suma o resta, nada más dile, mira, ¿sabes qué? La actividad de hoy va a ser jugar con una pelota con tu mamá y con tu papá, con tus hermanos, a sumas y restas. Tú se la lanzas y tú le dices un número, 2 más 2, 4. Y el otro, el que lo agarra, lo acacha y te dice el número, ¿no? Luego se la avienta 5 más 5, 10 y así. Y ya es un juego sencillo donde vas a trabajar la suma y la resta y y ya, o sea, no necesitan, a veces creemos que el hacer una actividad tan exorbitante, llamativa, eso sí es lo más importante, ¿no? Sino tener creatividad al momento de plantear las actividades en nuestra casa. Los videojuegos, darle intención también, a la hora yo les decía, cuando la mamá está guisando, que observe qué cantidades utiliza, qué trastes está utilizando, qué porciones, qué cantidad, el volumen, en su casa, qué dimensiones tiene, cómo está formada, si por cuadrados, rectángulos, círculos, las ventanas, las sillas, la televisión, los programas de televisión que ven, o sea, todo utilizarlo en beneficio del aprendizaje, ¿no? Pero yo creo que de eso también requiere un gran trabajo de investigación. De hecho, nos tocó a nuestro Julio y a un servidor elaborar el examen de la Olimpiada. Y realmente es elaborarlo desde un proceso de producción de los chayotes, que aquí él fue quien el maestro Julio se encargó de la investigación, y lo planteamos desde la producción, desde la siembra, producción, recolección, distribución y venta. O sea, todos esos campos estuvieron dentro del examen y yo le decía, las matemáticas tienen que ser cotidianas, que el alumno se dé cuenta que están ahí, que no son cosas del otro mundo ni que son tan diferentes. Entonces, por eso le decía a mis compañeros docentes, de acuerdo a lo que ustedes van a trabajar, vean de la manera que sean más cotidianas para los alumnos, que sean prácticos, que no vean que es algo tan difícil, o luego ven llegar 10, 15, 20 ejercicios al día y luego esos 10, 15 ejercicios vienen de regreso, pero vienen multiplicado por 15 porque son 15 alumnos y dices, todo eso tengo que revisar. Entonces también a veces
tenemos que optimizar y ver de qué manera una actividad me puede englobar varias cosas, ¿no? Y eso también lo da la formación. Y yo creo que también leía por ahí que decía que cuando un docente se da cuenta que va a ser estudiante para toda la vida, se va dando ese ciclo de aprendizaje y de ir diciendo, esto lo puedo mejorar así. Esto es innecesario, esto lo dejo de lado. Planteo los ejercicios de esta manera. El plantear problemas también requiere tiempo y dedicación, ¿no? Al llenar nada más 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, 5 más 5, a decir, a ver, había un depósito en donde se juntaron 10 alumnos, de los cuales traían 15 paletas y pues haces todo un planteamiento, ya te llevó más tiempo, ¿no? Imagínate estarlos haciendo. Entonces, esos son de nosotros, al menos en nuestra oficina, las recomendaciones que le hicimos fueran prácticas, que las actividades fueran más, que las exploraran en casa, que utilizaran el material que tuvieran a su alcance, que vieran las condiciones en las que estaban sus alumnos, que consideraran la circunstancia que estamos viviendo, porque muchos de nosotros no sabemos qué está pasando a través de ese niño que no se comunica o que no está. Y que eso hay que considerarlo, y que nosotros también como docentes, pues, creo que en estas circunstancias fuimos muy, ¿cómo se lo podríamos decir? Nos ha ido bien en ese sentido. No sabemos mucho de lo que ha pasado de afuera hasta cierto punto. Al menos en mi familia hasta el momento no he tenido ninguna situación, pero pues sí tengo compañeros que sí lo han vivido así, ¿no? Entonces también hemos tratado de ser empáticos con ellos y pedirles que hagan lo que esté a su alcance. No más ni que hagan cosas que no van a poder solucionar, ¿no? Fíjense que nada más así breve, Gris, ahorita que dijo Javi, porque tú lo sabes, hubo reclamos, ¿no? De ese examen de Olimpiada, ¿no? Porque primero dice que los enchayotamos, ¿no? O sea, ahí se quedaron. Pero bueno, la verdad es que retomábamos mucho a Ravela, ¿no? La autenticidad. Y créanlo que los primeros que tuvimos que investigar fuimos nosotros. Nosotros. Desde cuántas cajas, ahí encontramos que la variedad de chayotes que hay, ¿no? Los municipios que producen por ser la zona de las altas montañas, etcétera. Y de verdad, o sea, hasta el precio, tuvimos que entrar a portales de internet para ver en cuánto estaba cotizada la caja de chayotes, ¿no? Las medidas, todo eso para hacer lo más apegado posible a esta autenticidad. Pero sí, escuchamos comentarios de que nos enchayotaron, ¿no? Esa ya fue como la cereza. Y sobre todo, que tratamos de apegarlo al ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Al enfoque, ¿no? Que decíamos, bueno, pues es que tiene que ir apegado al enfoque. Y recuerdo también cómo nos dimos cuenta pues, que le hay chayote de exportación y el chayote que se queda y que tiene que tener medidas, ¿no? O sea, realmente todo el proceso que fuimos llevando para poder estructurar ese examen y darnos cuenta también que a veces fraccionamos el aprendizaje en lugar de decir cómo se va relacionando las cosas, ¿no? A ver, hoy vamos a ver fracciones, ya se terminaron. Ahora vamos a pasar a números decimales. Fracciones y decimales pues tienen relación, ¿no? Pero vamos fraccionando las cosas, ¿no? Incluso a mí me ha tocado revisar apuntes y así está separado. Tema número 1, tal. Tema número 2, tal. Tema número 3 y así. Y la vida no se fracciona, ¿no? Entonces, son cosas que también a veces platicamos y que son cuestiones que yo les digo a mis compañeros, que yo también fui aprendiendo a través de la formación. Tampoco es de que ya todo lo que aplico ahorita lo aprendí de la noche a la mañana, ¿no? También me di cuenta de que tuve errores, de que hay cosas que no dominaba y a las cuales pues, les puse más empeño para poder hacerlas mejor en el aula, ¿no? Y así ir creciendo profesionalmente. Pero pues también les decía eso. Es como de manera personal, ¿no? Cada quien, pero eso lo tiene que decidir cada quien. Si no, yo quiero ser mejor docente de lo que soy ahora, ¿no? Y para eso necesito lograr esto, necesito mejorar esta parte de mi didáctica, de mi forma de ser, de mi forma de percibir las cosas, de leer, de informarme, etcétera. Así es, y más que nada es aplicar, como lo decían ustedes, aplicar lo que, como viene en el enfoque, ¿no? Y
Y pues lo que nos están comentando ustedes, eso fue en presencial y ahora a distancia pues es un poquito más complejo poder llevar a cabo la enseñanza de las matemáticas. Ahora, ¿qué sugerencias nos pueden dar? Porque todos tenemos la misma incertidumbre si vamos bien, si vamos mal, porque ahorita pues no tenemos o ya vamos encontrando un poco más la forma de que los niños aprendan, pero aún así cuando llegamos a las evaluaciones y ahorita que se está viendo lo de las habilidades básicas, pues nos encontramos con que lo que hemos hecho a distancia realmente no ha dado tanto resultado como nosotros quisiéramos y que nos va a impactar al momento de que lleguemos a las clases presenciales. ¿Qué sugerencias nos pueden dar ustedes para alcanzar los aprendizajes esperados que vienen en la parrilla de contenidos de Aprende en Casa? Empezamos con el maestro Julio y ya. Ok, fíjate que aquí nosotros igual, y como bien dice Javi, estamos en un grupo de región, de ATPs de región, lo cual hemos alcanzado muy buenos objetivos, que hemos trabajado como esta parte de la Olimpiada, etcétera. Y un estudio que veíamos, primero resaltar que al menos el uso del programa Aprende en Casa es parcial, ¿no? La encuesta que hicimos a más de 100 maestros de la región es como del 40%, o sea, la mayoría, y lo utilizan como una parte de un avance programático. Pero específicamente checando tu pregunta, yo creo que es necesario jerarquizar. Y Javi decía algo que es importante, ¿no? Tomar las condiciones del contexto. Y fíjate que hemos hecho mucho énfasis, yo creo que en la zona ya hasta me conocen, en que siempre vamos a primero identificar qué nos indica el verbo del aprendizaje esperado. O sea, yo lo puedo tener en el programa, ¿no? Pero si el verbo me dice que es nada más conocimiento, pues debo de ser acorde y utilizar de manera adecuada las actividades, encauzarlas de esa manera. Y así un ejemplo rápido, ¿no? El uso del tangram. Nada más dice el verbo que identifique las figuras que se utilizan. Y habemos maestros que damos desde el concepto, ¿no? ¿Qué es el triángulo? ¿Cuántos lados tiene? Etcétera. Cuando nada más dice que identifiquen, es decir, que señalen que la casita está formada por triángulos, por rectángulos, por cuadrados, ¿no? Entonces, yo creo que la sugerencia, o más que sugerencia, esta parte de trabajarla uno es jerarquizar. Hay un autor, estoy seguro que lo conocen, Stiggins, ¿no? Stiggins hace mucho énfasis en las metas de aprendizaje para el caso de español, pero van muy adecuadas a estas, ¿no? En el sentido de que él habla primero de conocimiento, luego de razonamiento y ahí viene una serie de habilidades, ¿no? Posteriormente habilidades y la última que es crear. Y creo que esto se marca mucho, 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 mucho en lo que nosotros como docente debemos de saber en el aprendizaje esperado. Entonces, si yo veo una parrilla de programación, porque afortunadamente llega previamente a la programación de televisión, ¿no? Entonces, puedo seleccionar aquellos en el cual pueda vincular más de un tema. A mí no, son dos escuelas las que están en la zona con características multigrado. Javi tiene más, pero él me va a entender en esto, la parte del trabajo del tema común, ¿no? O sea, hay alguna problemática, alguna situación que nos lleva a desarrollar uno o dos aprendizajes hasta de 1 o 2 grados, o puede ser más, ¿no? La gradualidad depende de precisamente del grado. Entonces, válgase la expresión, esta parte es importante considerarla. Y bueno, también es válido, hay quien se apega mucho a la taxonomía de Bloom. Bloom nos dice lo mismo, ¿no? La primera etapa es el conocimiento, luego el análisis, etcétera. Pero esto marca mucho la pauta a las acciones que yo voy a hacer. E insisto mucho, si me dice que es identifica, reconoce, conoce, se refiere a un conocimiento, ¿no? Pero si ya es elaborar, producir, comparar, ¿no? Entonces, si el verbo menciona es comparar, pues obviamente tengo que encauzar las actividades hacia ese sentido. Y retomo, hace poco también hablábamos con Lupita y decíamos, ¿no? Ella recordaba a Frida Díaz Barriga y dice, resulta que enseñamos una cosa, pero evaluamos otra, ¿no? Entonces, esta parte creo que es crucial. Si el docente quiere utilizar el Aprende en Casa como avance programático, porque muchos nos lo han externado de esa manera, bueno, es válido, lo utilicemos, solamente jerarquicemos aquello que nos sirve
Y también otra regla de oro, y me acordé también un poco lo de Lupita, que ya lo habíamos platicado en otro momento, forzosamente el docente lo tiene que ver, porque también está el que dice, bueno, pues es que vean el programa y hágame un resumen, ¿no? Y a ver, o platíquenme de qué trató. Obviamente tenemos que saber. Al menos nosotros en escuela nocturna hemos utilizado esos recursos, no todo el tiempo, pocos, utilizamos más guiones, pero sí utilizamos este recurso como apoyo, ¿no? O sea, que los mandes a ver algún video, algún experimento que ahí nos muestran. Pero vuelvo a repetir, sí depende mucho del docente la manera en que lo jerarquice, lo utilice y sobre todo lo vea para que identifique de qué manera le es funcional o no con sus alumnos. Tienes tu micrófono apagado, Javi. Perdón. De hecho, nosotros en la zona, precisamente en el Consejo Técnico revisábamos la parrilla y nosotros les decíamos, ¿no? Ustedes tienen la libertad de trabajar con lo que ustedes crean conveniente. En estas circunstancias, lo más importante es poder llegarle a los niños de la forma que ustedes crean conveniente, utilizando lo de los aprendizajes aprende en casa, cuadernillos, etcétera, lo que ustedes gusten. Y realmente nos ha sorprendido ver cómo compañeros, porque siempre les decíamos, aplican su creatividad. Y tenemos a mí la verdad me agrada mucho, tengo unos compañeros de la escuela de niño artillero que están en una localidad, cómo empezaron a llevar sus clases, mi compañero Héctor y su esposa Irena y su compañera Zuleima. Él se pone una máscara de luchador y dice, hola, no sé qué, y ahí está, ¿no? Y graban videos, los suben a YouTube, hicieron un grupo privado de Facebook, y ahí suben sus actividades en una comunidad, y es donde uno a veces dice, más allá del decir, es que no se puede, es que no esto, es que no el otro, es que no tengo tiempo, es que cómo le voy a hacer, es que, o sea, siempre, si buscamos pretextos para hacer las cosas, pues, siempre va a haber, ¿no? Pero ellos se atrevieron, ¿no? Y es la parte que les decimos, o sea, atrévanse a hacer las cosas, algo diferente, algo que en estas circunstancias lo único que les pedimos es que cuando termine y regresemos al aula, ustedes puedan decir, me siento satisfecho con lo que hice. Hice lo que pude, con lo que tuve a mi alcance, los padres de familia que me apoyaron, se los agradezco, los que no, pues yo hice de mi parte lo que pude y por lo tanto, analicé, revisé, estructuré, vi de qué manera enviar mis actividades, revisé los aprendizajes esperados más importantes, les di jerarquía. Si estoy en tercer grado, para cuarto, yo necesito trabajar estos aprendizajes, a estos me enfoco y dejo de lado lo que después puedo trabajar ya en el aula, y veo y voy viendo, ¿no? De qué manera trabajo eso en casa, ¿no? Y de qué manera también identifico qué padres de familia son los que me están apoyando. Porque ahorita en estas circunstancias, al menos para educación básica, mucho depende de la responsabilidad del padre de familia. Si el padre de familia está con nosotros, es el niño que va a estar subiendo sus actividades, es el niño que va a estar trabajando, es el niño que va a estar ahí, ¿no? Pero también hay que considerar pues, que hay algunos que quisieran, pero no pueden, ¿no? Porque también tienen que ir a trabajar, o sea, y yo les digo, vean todas las circunstancias para que antes de emitir un juicio decir, es que ¿por qué no me las mandan? Pues hay que saberlas por qué están pasando, ¿no? Que esto es algo atípico que nunca habíamos vivido y que nadie te puede decir, ay, pues es que antes pasó, pues hazle así, ¿no? Pues no, o sea, nadie lo sabe, todos estamos experimentando y viviendo esta circunstancia, ¿no? Desde los maestros, los niños, los padres de familia y todo el entorno educativo, ¿no? Ningún sistema educativo estaba preparado para esto. Todos fueron reaccionando de acuerdo a las circunstancias. Y así, digo, así nosotros. Enseñar matemáticas es esa parte, ¿no? Los niños sí están aprendiendo, eso casi se los puedo asegurar. Al menos yo me di cuenta con mi hijo un día que estaba aquí conmigo, tiene una tablet que le dimos, pero no le puede instalar juegos porque tiene poca memoria RAM. Y un día sin querer yo simplemente le estaba diciendo a él y yo tengo la mía. Le digo, es que la mía tiene más memoria RAM. No me dijo nada. Y dice, bueno. Y al rato regresa, dice, ya sé qué es la memoria RAM. Dice,
es la capacidad que tiene para poder correr los gráficos, ¿eh? Y me explicó todo y se como de la curiosidad de saber por qué su instrumento no servía igual que el mío, ¿no? Y le digo, mira, y así, ¿no? Y ahí los niños, el grabarse, el simple hecho, por ejemplo, de estar aquí, a lo mejor a mí o a Julio, no sé, nos cuesta trabajo porque nos van a ver, ¿no? Pero después que un niño lo pones aquí, hola, ¿cómo están? Buenos días, hoy es no sé qué. Un día me revisé la tableta de mi hijo y tiene un montón de videos amigos, hoy les voy a mostrar los dinosaurios. Este se llama y empieza a decir, este se llama tal, este se llama así, este se llama acá. Bueno, goodbye, adiós. Leen en la campanita. O sea, cómo se desarrollan su lenguaje, porque eso es desarrollar su lenguaje y las competencias para expresarse, ¿no? Entonces, así es esto, les decía, hay que ver qué tienen, qué podemos desarrollar a nuestros alumnos a la distancia, porque sí están aprendiendo y están aprendiendo algo. Entonces, es más que nada es esa parte a mis compañeros docentes, darle la confianza, decir, de que se puede hacer algo, de que vamos a regresar a las aulas, de que nuestra presencia es importante, y que esto es temporal y que simplemente tenemos que dar lo que podamos para poder ayudar a nuestros alumnos en este momento que están pasando. Y bueno, pues tiene mucha razón, maestro Javier. O sea, creo que los papás que más nos apoyan, pues esos niños están aprendiendo de alguna u otra forma. Yo veo que sí es necesario conectarse con los niños en las zonas en las que se puede, porque yo lo he visto con un niño que tengo que solo él aprende en casa, pues lo he evaluado y demás, y pues veo que no le veo avance, pero pues es un niño que trabaja, no tiene los recursos y bueno, él tiene otro tipo de habilidades, ¿no? En la venta, en ya moverse solo, en hacer otras cosas. Y sí, o sea, animarse, ¿no? Yo dije, nunca voy a hacer TikTok, pero ahora los hago porque así los animo a que hagan una fonomímica en artes, ¿no? Ya me río de mí misma. Pero pues no nos queda de otra, ¿no? Porque hay niños que les cuesta mucho hacer eso de una fonomímica, o a lo mejor sí lo hacen en TikTok, pero ya subirlo a una plataforma y que los demás lo vean, sus compañeros, es algo pues muy diferente, y creo que sí funcionó porque la mayoría pues subió su video, ¿no? Yo creo que el ver que tú lo haces, pues dice, pues yo también puedo, ¿no? Sí, Y demás. y de hecho es ahí donde luego te dicen, oye, ¿cómo le haces? Y uno le dice, pues yo canto, les bailo. Y dices, pero es que yo no bailo, yo no canto. Inténtalo y vas a ver. Le digo, el niño no va a estar con una libretita calificándote voz, tono, volumen. No, él simplemente con que te vea cantar va a decir, mi maestro canta. Y ya, para eso es lo más importante. Usa TikTok, ¿no? Y hablando de las aplicaciones, ¿ustedes qué aplicaciones recomendarían para trabajar a la distancia? Yo uso mucho Kahoot, bueno, me sirve mucho para retroalimentar mis actividades, pero bueno, también he trabajado con los tarjeteros de cálculo mental y hago que los papás se graben, porque si luego les digo, ahí practican con ellos, ya vi que luego no es cierto. A ver, díganme, ¿qué aplicaciones ustedes usan hasta con sus hijos, o cuáles nos recomiendan para seguir trabajando matemáticas a la distancia? Empezamos con el maestro Julio. Ok, fíjate que tocaste el tema de lo de Kahoot y sí, o sea, definitivo. Aquí creo que un énfasis que debemos de hacer es hacia cuál es nuestro propósito de utilizarla, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente, depende de la perspectiva de cada quien, hacer matemáticas o aprender muchas veces es necesario modelar, ¿no? Entonces, ahí también depende mucho de lo que vayamos a utilizar y sí. Alguna vez escuchaba un docente por ahí que decía en el TEC de Monterrey, ese es su performance, ¿no? No hay una traducción, es tu estilo, ¿no? Lo que decía Javi, ¿no? A lo mejor de repente improvisas o utilizas otra voz, te grabas, etcétera. Algo que recomendar dentro de la distancia, pues está GeoGebra, ¿no? Es una aplicación que se utiliza bastante. A mí algo que me gusta es la de Whiteboard, en el sentido de que tiene hasta una cuadrícula y puedes interactuar. En este mismo ejercicio que hicimos en el mes de noviembre, como asesores técnicos, encontramos que el WhatsApp es el medio de mayor uso en cuanto a comunicación con los alumnos, ¿no? Y tiene la ventaja que si tú utilizas esta aplicación de Whiteboard,
con el teléfono celular puedes vincular tu propia pizarra a la de los alumnos y hay cuadrículas, hay recursos que puedes definitivamente estar. Y lo más sorprendente en el sentido que te ayuda es que lo vinculas o lo logueas, ¿no? La palabra que tanto se utiliza hoy en día, y lo puedes descargar como evidencia. Te genera PDFs por alumno y lo puedes descargar como evidencia del trabajo que hicieron los niños. Está EducaPlay, también bastante amigable para poder trabajar. Mentimeter, igual, si es que es en tiempo real, a través de algún dispositivo móvil. Y yo lo vi con mis hijos, ¿no? Principalmente yo tengo un niño que va en 6º grado, mi hijo, y utiliza mucho el Kahoot en el centro de idiomas. Ahí yo vi que ahí son especialistas en utilizar Kahoot para evaluar y generan hasta competencias, ¿no? De que quién va primero, etcétera. Y los quizzes, ¿no? Igual ellos de repente me dicen, mira aquí, papá, yo sí le he utilizado, y le mueves aquí, le mueves allá. Pero insisto, aquí sí hay que no perder de vista la intencionalidad del por qué utilizarlo, ¿no? Si es para explorar saberes previos o si es para valorar el grado en cuanto a profundidad de algún tema. Y hay una anécdota, ¿no? Que también habrá quien utilice todavía estas partes en un examen, ¿no? Y alguna compañera nos evidenciaba, dice, en la inocencia del niño, la maestra les pone un PowerPoint, pone las preguntas en la pantalla y los niños tienen su hojita de respuestas, ¿no? La opción A, B, C. Y entonces, estaban viendo, no sé, tardaba 2, 3 minutos la pregunta en la pantalla y ellos tenían que marcar. Y obviamente al finalizar el ejercicio, eran 10 ejercicios de historia, si no mal recuerdo, pero viene a colación con lo de mate porque es una manera de evaluar. Y la maestra les pedía evidencia fotográfica de ese ejercicio, ¿no? Y en la inocentada el niño tenía su libro abierto, ¿no? O sea, así tomó la foto, capturó la imagen de sus resultados, pero pues también tenía el libro abierto, ¿no? Entonces, aquí es válido. Yo he visto muchos ejercicios, inclusive con ustedes, de la ruleta, ¿no? El uso de ruletas, etcétera. Entonces, también está Classroom Screen, ¿no? Y Flippity, que también tiene muchos recursos de poder utilizar y sobre todo que se agregan, si tenemos correo de Gmail, a nuestro Drive, y ahí podemos estarlos utilizando constantemente. Amigo Javi. Sí, de hecho, nosotros, siempre digo nosotros porque en mi zona, sí, ahí sí debo de agradecerle al maestro Luis, que es mi supervisor. Siempre tratamos de en las reuniones con nuestros compañeros, mostrarles cosas diferentes, ¿no? Y había algo que siempre platicábamos con ellos, donde les decíamos que la tecnología en sí pues, no puede hacer nada, ¿no? Aquí está la computadora, pero quienes le estamos dando sentido ahorita somos nosotros con lo que estamos hablando o diciendo, ¿no? O la intención por la cual estamos aquí, ¿no? Aquí hablando sobre un tema, ¿no? Entonces, la tecnología, pues por así decirlo, decía George Calvo, que la tecnología se convierte en educativa cuando pasa por las manos del maestro, ¿no? Decía, a ver, ¿qué voy a hacer con él? ¿De qué manera lo voy a utilizar? Como dice Julio, ¿cuál va a ser la intención de este material, ¿no? Y para empezar, tenemos plataformas, primero, para los docentes. Hay un montón de plataformas en donde yo, docente, puedo ingresar y puedo tomar cursos gratuitos de formación. Yo, ahorita la pandemia nos hizo darnos cuenta de todo esto, pero yo recuerdo que el primer curso en línea que yo tomé, lo tomé en el año 2005, en una plataforma. ¿Hace cuántos años? Y sin embargo, por las circunstancias, el día a día, pues muchos decíamos, no tengo la necesidad de tomar un curso sobre eso, o no tengo la necesidad de acercarme a un curso en línea porque se siguen dando los presenciales, ¿no? Y pero ya en los últimos años, si nos dábamos cuenta, cada vez eran más ya los cursos a través de plataforma. Y ahorita pues llegó de golpe y pues sinceramente hubo muchos que tuvieron que aprender herramientas, plataformas, aplicaciones, etcétera, ¿no? Para poder tener contacto con sus alumnos. Y eso también yo creo que es digno de reconocer en muchos docentes, ¿eh? Porque también hay maestros ya grandes de edad que ahí están y quieren aprender, ¿eh? O sea, no es nada más decir que todos, que no todos quieren y que no, así como hay jóvenes que también les cuesta trabajo y dicen, no, yo no quiero, o sea, ahí,
adultos que ahí están y quieren aprender y no, sí, los invitas a un taller algo y ahí son los primeros en llegar y a veces dices tú ya ni necesidad tiene porque, bueno, no en el sentido de que no vayan, sino que ya tienen años de servicio, ya se pueden jubilar y ellos tienen la actitud y las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y lo veía en la parte hace poco en un trabajo de neurociencia de la plasticidad, ¿no? De cómo no hay edad para poder, no poder aprender algo, sino el querer aprenderlo, decir, ok, tengo ganas de aprender aprender a tocar guitarra, tengo 50 años, pues sí puedo, si no tengo artritis y sí, pues órale, no lo intento, ¿no? O sea, quiero aprender a nadar, no, es que ya estoy viejo, no, pues, no quiero aprender inglés, no, pero pues ya para qué, no, sí, pues hazlo, o sea, incluso mis compañeros docentes, mis compañeros ahorita en la pandemia decían, independientemente de algo, si algo les gusta más, háganlo. YouTube es una escuela, encuentran de todo, de cocina, de herramientas, lo que ustedes quieran, y a lo mejor te pueden darse la oportunidad ahorita de explorar otra, ¿cómo se llama? Otro de sus gustos o hobbies, ¿no? Y entonces, y les recomendaba eso, le decía, hay una que se llama Xyology, Edmodo, Udemy, Moodle, México X. Yo utilizo mucho México X, ahí es donde hace años me inscribí y ahí lo que me gusta de esa plataforma es que toman los cursos y ahí se quedan guardados toda la información de los cursos que vas tomando. Entonces puedes regresar a verlos y consultar toda la información de los cursos que vas tomando. Por eso me gusta ahí. Y te da la posibilidad de que si juntas 3, 4 cursos de una misma temática, pues te puedes canjearlo por diplomados, etcétera. Porque te lo imparte la misma escuela. Eso es en cuanto a los docentes. Para los niños, a mí me encanta mucho, al menos a mi hijo, el Scratch, que son plataformas de programación. Me gusta porque ahí le da una tarea al niño donde dice que tiene que mover el perrito de izquierda a derecha. Bueno, uno le dice, no, pues que un perrito camine de izquierda a derecha y que dé un brinco y ladre. Entonces, el del lado izquierdo tiene que acomodar una serie de comandos para que el perrito haga esa función. Entonces, él tiene que ir acomodando, ir viendo la imagen, la textura, el movimiento. Y entonces, una vez que lo termina, lo reproduce y si no hace lo que hizo, se vuelve a regresar a ver en el proceso en dónde se equivocó. Entonces, esa es parte de la metacognición donde dice, a ver, pues, ¿dónde me equivoqué? Y ahí va de regreso y le vuelve a modificar hasta que al final el perrito hace lo que él quería que hiciera, ¿no? A través de una programación sencilla que es para niños. Y está bien padre esa aplicación porque también pueden ser tarjetas y ya conforme van avanzando, hacen sus propios videojuegos a través de ahí sencillos, por niveles y está muy padre. También hay otra que se llama Bloodkey, eToys, Alice, Hopscotch, Tinker, Stencil y RoboMind. Ustedes si le ponen ahí en el buscador herramientas para programación para niños, ahí les van a aparecer. Pero a mí la que más me gusta es esa de Scratch. Y ver cómo esa parte ayuda mucho a la parte del proceso de razonamiento lógico de los niños. Para como decía, para actividades docentes, pues está a Power Mirror, Kahoot, TeacherKit, ClassDojo. ClassDojo. A mí me gustó mucho ClassDojo cuando lo empecé, cuando estaba en una primaria, en sexto grado, lo implementé. Y me gustó porque el papá desde su casa podía ver la clase en ese momento, nada más en ese instante. Y lo empecé a implementar y estuvo padre. Hace 5 años, 6 años más o menos. O sea, hay cosas que tienen años, nada más que apenas ahora por estas circunstancias las empezamos a explorar, ¿no? Y a ver más o menos, ¿no? Y también, y muchos ahorita, tengo de hecho un compañero que trabaja ahí en la Ignacio Allende, que trabaja por Google Classroom y me dice, oye, no inventes, está bien fácil aquí me llegan los trabajos, aquí mismo los reviso. No, ya, ¿por qué me complico la vida? Dice. Pero a veces por no querer explorar las cosas, no, luego, es que eso es más difícil, ¿no? Claro, está en un medio urbano y se lo permite su contexto, ¿no? Y páginas de juegos, pues esas también. Aquí lo importante es decirle al papá
que el niño debe utilizar el celular, pero con una intención didáctica, no con una intención de distracción y que juegue y que haga lo que quiera con él. Entonces, ahí también es otra disyuntiva en el sentido de que vemos niños con los teléfonos, pero pues ¿haciendo qué? O sea, ¿qué utilidad realmente le están dando al teléfono? ¿Qué ven? ¿No? ¿Qué consume el niño? ¿No? Y eso también es parte de que los padres tenemos que decir, bueno, ¿qué le permito ver a mi hijo? ¿No? ¿Qué programación? Algo que le vaya a ayudar para seguirse formando. Y eso es en cuanto a lo tecnológico. Pero si algo puedo recomendar que deberían de jugar todos los niños, ya sea de medio urbano o rural, es el ajedrez. El ajedrez es un juego que no tiene comparación con muchos. O sea, es de habilidades, de destreza, de razonamiento, de estrategia, y no cuesta tan caro. Entonces, yo a mi hijo lo que le tengo es un ajedrez y si un trato, luego no quiere, pero sí le gusta, pero cuando él tiene ganas de jugar. Digo, vamos a jugar una partida, ¿no? Porque para mí yo considero que el ajedrez deberíamos de practicarlo en las escuelas como algo, una práctica y fomentar los torneos. Siento que ayudan mucho al razonamiento lógico. Entonces, esas serían algunas de las recomendaciones, porque en realidad si habláramos de aplicación, pues hay muchísimas y no terminaríamos en toda la noche. Sí, así es, y al menos veo aquí a Lupita que trabaja en el medio rural y cómo ha hecho y ha impulsado que sus niños tengan y hagan un buen uso del celular, no solamente para estar viendo videos en YouTube, sino que les manda juegos en Kahoot, en Quiz, los pone a hacer TikTok, pero con otra intencionalidad, no nada más de esparcimiento, sino que el niño jugando está aprendiendo. Sin embargo, pues no todos tienen la posibilidad que tiene la escuela de Lupita, que a pesar de ser rural, los padres se esfuerzan porque sus niños tengan los datos a la hora que ella se va a conectar, manden sus actividades por Classroom o por OneDrive, que es lo que ella trabaja. ¿Qué recomendaciones nos darían ustedes, sobre todo que en ambas zonas hay escuelas multigrado? ¿Qué recomendaciones nos darían para aquellos niños que no cuentan con los medios electrónicos para alcanzar los aprendizajes esperados? Veo muchos maestros que se frustran. Ahorita estamos en el programa de tutorías y llevamos de la mano a a maestros de nuevo ingreso que son unitarios o docentes y me dicen, nada más vamos una vez a dejar los cuadernillos, pero no me basta, y buscan y tratan de tener nuevas estrategias y ellos son los que más necesitan ayuda para poder dar las clases de matemáticas a distancia. ¿Qué podrían hacer ellos para poder dar? Comenzamos con Julio. Ok, bueno, creo que en la experiencia que hemos trabajado y la verdad que ha sido poca en cuanto a trabajo de escuela multigrado, pero yo sí le he puesto mucho al uso de guiones, lo decía con la metodología en caso de la nocturna, ¿no? Trabajar mucho estas partes del guión, de desimpulsarle y ponerles ahí de ser necesario la parte conceptual, pero también la actitudinal, ¿no? O sea, debe de haber esa disposición. Y si recordamos el enfoque, en el plan 2011 sí menciona la actitud hacia las matemáticas, ¿no? Como un elemento primordial. Y de aquí la utilidad también de realmente trabajar esta parte de la metodología o el método basado en problemas. Y Javi ese rato ya lo señalaba también, seguidores de Tonucci, y él dice, o sea, aperturar la casa como una especie de laboratorio, ¿no? O sea, donde el niño también enfrente estas partes de que a lo mejor ayude a su mamá a desarrollar alguna receta de cocina, ¿no? A lo mejor a ponerse desafíos o que describa, porque recuerden que matemáticas no nada más es números, no nada más es operaciones, ¿no? Es lateralidad, ubicación espacial, esta parte del tratamiento de la información que tanto en los últimos años nos ha pegado, ¿no? Nos ha impactado, o sea, pensamos que es nada más leer cantidades y como anécdota se los decimos, ¿no? Cuando hacemos el análisis de resultados, el primer contenido que trabajamos es la lectura y escritura de números naturales, ¿no?
Y es el contenido que nos impacta más, de verdad, créanlo. Muchos dicen fracciones, pero al menos en región hemos hecho el análisis así minucioso y es donde más nos ha pegado, ¿no? Entonces dices, espérame, ¿no? O sea, desde la lectura de cantidades, etcétera. Entonces, yo creo que aquí, en el caso de estos niños que no tienen la facilidad para acceder, ¿no? a una aplicación, a un dispositivo móvil, creo que el uso de guiones queda muy adecuado. Guiones, ¿eh? No de fotocopias, no de ejercicios, sí, porque habrá quien diga es que sí lo uso, lo utilizo, ¿no? Pero es fotocopiar o imprimir el cuadernillo y llevárselo, ¿no? Entonces, yo sí le apuesto mucho en este sentido. Y lo segundo, a partir de esa actividad que desarrolle, sí debe de haber realimentación. O sea, es necesaria, ¿no? Pero no en la parte de muy bien, excelente, ¿no? Sino que a lo mejor darle a conocer avances, es decir, mira, me parece adecuado, pero creo que pudiste haberle identificado alguna otra manera. Recuerdo siempre al maestro Israel Tejeda, que también ya estuvo en un Face Live con ustedes. Él apuesta mucho a esto y él dice, siempre hablemos en principio de los logros, porque esto es hasta para cuestión de autoestima, ¿no? Decir, las cosas están bien. Y luego lo segundo, no lo vean nunca como la parte negativa, sino áreas de mejora u oportunidades donde podemos, válgase la expresión, mejorar, ¿no? Hacer cosas en beneficio de. Entonces, mi recomendación es esa. Yo he visto portafolios de todo tipo. Alguna vez, como parte de un jurado, un examen profesional, veía una propuesta que me encantó. Hagan de cuenta que la maestra hizo carpetas físicas y tenían en la pestaña, tenían como si fuera un correo electrónico, o sea, la creatividad de los maestros es mucha, ¿no? Y ella decía, estas son mis carpetas, como yo no tengo acceso a carpetas digitales, y eso que les platico ya tiene como 6 años o más, ¿no? Como decía Javi, no estábamos en cuestión de pandemia, sino la maestra en una telesecundaria era la manera de poder llevar sus expedientes de las producciones de sus alumnos, ¿sale? Pero insisto, enfocarlo más a producciones, no tanto no a ejercicios memorísticos, no a repeticiones o al montonal de cuentas y demás. Y como anécdota para cerrar, alguien me decía, creo que, no recuerdo si fue Javi, ponía un ejemplo un día en el consejo, ¿no? Nos decía, imagínense, si son 30 niños, ¿no? Y a cada niño le dejan 30 cuentas, ¿no? Imagínense cuántas cuentas tiene que revisar el maestro. Obviamente nada más va a ir al resultado. Entonces, sí enfocarnos a esto. Mi recomendación es que sea el maestro quien haga ese guión por en base a las características del niño y sobre todo pensando en este desarrollo desde la propia casa con los recursos que hay y en especie de laboratorio. Sí, de hecho, hace poquito estaba platicando con unos amigos de la normal y le decíamos, oye, ¿cuál es tu material? Y uno bro, son de chiste y dicen, mi material es el medio ambiente. Y le dicen, pues tienes razón. O sea, el material en el sentido de que, pues, oye, pues todo lo que yo necesito, ahí está, me dice. Simplemente tengo que decirle al niño que salga a observarlo, que salga a observar la lluvia, que salga a observar las plantas, si tiene una mascota, que me la describa, que me haga un cuento, si salió a algún lado, si su mamá fue a comprar, qué compró, que haga la suma de las compras de la semana, cuánto cuesta cada cosa. Y ahí está el material, y simplemente, él decía, no hay que echar a andar la mente, papá, decía, hay que echar a andar la mente. Y si algo he visto, al menos en estos años que llevo en multigrado, es que es un mundo maravilloso multigrado. El atender 2 grupos o 3 te lleva a idear, pensar y decir, ¿cómo le hago para ver los números naturales? Si tengo 3 grupos, pues ahí yo les pongo esto y aquí así. Y esa es la parte que les platicaba con mis compañeros. Sigan igual, traten de llevar esa parte de imaginación, de utilizar el contexto del niño de su casa a las actividades que ustedes van a utilizar. Y tengo compañeros que hacen guiones, fichas alfalfa, trabajan en planeaciones por tema común, y luego me enseñan las fotografías de piedras en donde pintan, o pedían la imagen de algo, van y recortan palitos y esas las pegan. Sí, y hay muchísimos trabajos donde
te dices que más allá del dinero es la creatividad, ¿no? Y de cómo las actividades que uno encarga también motivan al alumno a ver de qué manera resolverlos y hacerlos, ¿no? Entonces, creo que Julio ha aportado gran parte de ese sentido de que los maestros tienen mucha creatividad, es lo que echan a andar en estos momentos en las aulas a distancia, más que nada. Y pues ayer viendo una conferencia decía eso la autora, ¿no? Ya dejemos los cuadernillos, ya dejen las copias, ya busquen otra cosa porque finalmente no tiene la metodología. Y bueno, yo que les puedo decir que he llevado el Aprende en Casa desde que empezamos, aunque el niño también vea la tele todos los días, si no se conecta contigo, si no lo retroalimentas, si no está ahí, no sirve. Y ahorita tenemos la posibilidad de que, como ustedes decían, de jerarquizar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que evaluamos ISAT y dije, bueno, la verdad no salieron tan mal, pero dije, voy a agarrar un día para lectura, escritura y cálculo. Ya que tengo esa oportunidad y que lo demás lo vean en la tele, pues me voy a poner a hacer lo que tal vez nunca puedo hacer porque ya me llamaron que al festival, que aquello. Y que tengo que cumplir, porque luego, pues soy sincera, ¿no? Como maestra, cuando doy 2 días clases y un día para esto, me absorben los aprendizajes esperados o no tengo claras esas metas que quiero lograr tanto y pues tengo que bajarle, ¿no? Entonces dije, pues me voy a dedicar a eso, a que mejoren su lectura, su escritura, finalmente que se entreguen a la secundaria con una buena lectura, que sepan escribir bien, que sepan ese cálculo, ¿no? Porque muchas veces les digo, ni en la tienda van a poder van a poder ir si no saben hacer cuentas. Y pues bueno, yo lo que siempre les recomiendo, estrategia que ocupen, tienen que hacerla primero los maestros. Si van a hacer un cuadernillo, revísenlo, a ver si ustedes lo pueden resolver, porque he tenido vecinos que como sufren con esos cuadernillos, entonces hay que darnos esa oportunidad. Y bueno, Gris, creo que hay varias preguntas, ¿verdad? Del público. Sí, aquí hay varias preguntas. Ya saben que ustedes son muy aclamados, sobre todo para las matemáticas. Y aquí preguntan que cómo pueden trabajar las tablas de multiplicar con niños que tienen TDAH. No sé quién nos quiere ilustrar de los dos. Híjole, sí, es bastante difícil, ¿no? O sea, acuérdense que en el caso de las tablas, pues aquí la funcionalidad va a consistir en el método, ¿no? O sea, también identificar bien los estilos, pero sí, o sea, definitivamente no. Ahí tendríamos que recurrir al apoyo de algún especialista que nos oriente. Recuerden, ese también es un concepto que nosotros debemos de trabajar mucho, Gris y Lupita, ¿no? Siempre decimos, no, pues que se le quede al cargo al maestro de educación especial, ¿no? O aquí no tenemos. Y el enfoque actual de la enseñanza de educación especial es orientar al docente, no trabajar directamente con los niños. O sea, sí trabaja en algunos momentos, pero prácticamente es orientar al docente en la aplicación de ciertas estrategias. Entonces, digo, como tal, en cuestión memorística, sí lo veo difícil, porque un factor que entra, pues los distractores, ¿no? Es difícil, si con los niños normalmente lograr su atención cuesta, pues ahora imagínense un niño con estas necesidades, ¿no? Sin embargo, a lo mejor la estrategia, no sé, pudiera ser utilizar algún memorama, ¿no? A mí, la verdad me sorprendí, cuando estuve de docente hace tiempo, una compañera le apostaba mucho al uso del tangram y de verdad ella los mandó a hacer, así lo vi, de 1 metro cuadrado. Ella los mandó a hacer la maestra, ¿no? Entonces, los niños, y veíamos que quienes tenían más dificultad, por ejemplo, o sobre todo problemas de actitud o cuestiones de ahí de conducta, eran muy hábiles para armar figuras, ¿no? O sea, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, la maestra dentro de su lista de útiles escolares, el número 1 es el tangram. Y ella decía, desde que el niño debe de saber cómo acomodar las piezas, ¿no? Dentro de cada bastidor o de cada cajita. Entonces, pensaría, yo insisto, no me siento capacitado como para poder recomendar algo. Habría que platicar con algún especialista. Sin embargo, a lo mejor alguna estrategia pudiera ser, insisto, el uso de a lo mejor
especie de memorama, de alguna situación que nos lleve a ellos a identificar estas diferencias, porque recuerden que aquí son cuestiones algorítmicas, ¿no? Entonces sí genera bastante complejidad. No sé, Javi, qué opina al respecto. Sí, igual que Julio también. En las ocasiones en las que he tenido alumnos con algún tipo de características, siempre he recurrido a un especialista. Ya sea para medir, hacer un examen, un test para ver qué nivel, qué grado de, sea de su condición. Y ya él me dice, mira, una vez tuvimos una niña con discapacidad visual y asistimos a una fundación que está aquí en Córdoba, la Fundación Roma, y fueron a la escuela y un día nos taparon los ojos y todo el día desde la entrada hicimos toda una serie de actividades de lo que trabajaban con la niña, desde conocer el espacio, trabajar con materiales para la sensación sensorial, lectura de braille, escritura, y todo eso pues, para entender todo el proceso que la niña iba a vivir, ¿no? Ahí en la escuela, y sobre todo la maestra que iba a estar a cargo de ella, ¿no? Y ya después, pasando el tiempo, ella ya leía el braille, ¿no? Decía, es que está bien práctico, y la niña se desenvolvía, y en un principio en la escuela iba con su bastón y un niño la llevaba, y después ella solita, porque iban a trabajar semana con semana, todos los días, iban una vez a la semana a la escuela a trabajar con ella, primero a moverse por toda la escuela, y luego ya a hacer otro tipo de actividades. Entonces, nosotros, al menos en mi experiencia, lo que yo siempre hacíamos era investigar si tengo una circunstancia, qué tipo es, documentarme, bueno, qué sugerencias me das, no, pues así, y empezar a trabajarlo. Porque eso creo que lo más importante en esto es a veces reconocer que no lo sabemos todo. Y decir, no, pues no, esta parte no la sé, ¿no? Pero pues la investigo, veo y de qué manera apoyo a mi alumno, ¿no? Y al menos yo lo veo mucho con los compañeros del turno vespertino que tienen muchos niños así. Y esa es la parte que los caracteriza, de que no dicen no. Ven la manera y ahí están, ¿no? Investigan, ven y ven la manera de darle atención a esos niños para incluirlos en las actividades de la escuela. Y es muy bonito ver cómo han avanzado en ese sentido. Fíjate, También, Gris, perdón, y así brevemente, alguna experiencia también, como dice Javi, en una escuela vespertina, la empatía que hay con los niños, ¿no? Cuando nosotros tenemos un año que nos separaron de la vespertina, y de verdad era un gusto ver una escuela de la zona, ahora de la 283, se les estimula mucho a los niños, pero no nada más a los niños que presenten esta condición o esta situación, o sea, son empáticos todos, ¿no? Y por ejemplo, en esta escuela, yo recuerdo mucho un niño con una situación no de TDAH, pero sí de cuestión de niño de autismo, y siempre el niño dirigía los honores a la bandera y la emoción con que sus compañeros lo recibían, ¿no? Pero un aspecto a lo mejor puede ser, insisto, la matrícula, y en el caso de que existía esta vinculación con todos, ¿no? Inclusive hasta una cuestión visual, ahorita que Javi decía. Y creo que uno, para trabajar con estas condiciones de alumnos o con esta situación, sería importante siempre la motivación que exista dentro de la propia escuela, el propio grupo. Perdón, Lupita, también pero... sí, bueno, también yo me acuerdo una vez una conferencia que decía rómpele el ciclo, ¿no? Como decían ustedes, que use el Tangram, que use memoramas, que use diferentes juegos porque ellos se aburren fácilmente. Bueno, hasta los niños que no tienen esa condición se aburren fácilmente. Y pues también yo lo que les recomiendo que usen la memoria. Ya los niños luego no usan la memoria, ya no se acuerdan de muchas cosas porque la satanizamos, si no. Es como la utilizamos también nosotros. Y bueno, hay un maestro también que dice que qué les recomiendan a los que están empezando, a los que apenas les dieron la plaza y bueno, les viene a tocar todo esto y sin experiencia, ¿no? Algunos sí la tienen, pero otros no. ¿Qué les recomiendan para las matemáticas? A ver, maestro Javi. Bueno, ¿qué les recomiendo para las matemáticas? Primero que nada, que es la actitud que hoy voy a tener, el gusto por ser docente. Eso es lo que eso es lo que te hace buscar, investigar, hacer, superarte, documentarte,
gestionar tu propia formación. Porque muchos salen, ya salí de la normal y tengo una formación. Creo que ahorita salen con el plan 2000. Ay, ¿qué plan salen? 2017 me parece. Y ahorita vienen todos estos cambios, ¿no? Entonces, lo más, que les puedo recomendar es, primero que nada, asimilar el enfoque de la asignatura. Partiendo del enfoque de la asignatura es tener claro cómo yo voy a trabajar y de ahí me voy a la didáctica, de cómo voy a llevar el inicio, el desarrollo y el final de las sesiones. Y de ahí la planeación es el proceso de creatividad del docente, así como para el cantante es la composición o la interpretación, para el pintor es su cuadro, para nosotros nuestra creación es nuestra planeación. Ahí en la planeación es donde se ve mi didáctica, cómo soy como maestro y luego cómo la plasmo en el aula. Entonces lo importante primero que yo siempre trato de decirles es con qué gusto llegas a la escuela. ¿Sí? ¿Cuál es tu emoción por dar clases? ¿Cuáles son tus ganas de ser docente? ¿No? ¿Por qué llegaste aquí? Y si ya estás aquí, ¿qué vas a hacer y cómo quieres trascender como docente? ¿No? ¿Cómo quieres que te recuerden tus alumnos? Y partiendo de eso, pues es como vas a buscar los libros, los cursos, los talleres, si quieres ser docente y trascender en tu aula, o si quieres ser director, supervisor, y tú buscarás el camino, ¿no? Y dirás, bueno, yo quiero ser docente y aquí me quiero quedar y quiero ser el mejor de mi aula y quiero ser el que al final me digan qué grado voy a dar. Los padres me estén peleando porque siempre quieren que le dé clases a sus hijos, o de aquí yo quiero ser supervisor, quiero ser director, entonces me voy por ese camino de formación para dar cursos, talleres, etcétera, o yo me voy por la parte sindical, o me voy por la parte de la investigación, quiero ser investigador y entonces me voy de parte, quiero formar parte del CONACYT para investigar sobre educación. O sea, cada quien tiene que decidir qué quiere ser ya estando en esta profesión, ¿no? Y a dónde queremos llegar. Pero hacerlo bien, ¿no? Y esa parte de hacerlo bien es siempre respetando nuestra profesión. Creo que los que debemos darle valor a la profesión somos primero nosotros mismos. Y ese valor es respetando y haciendo las cosas bien. Entonces, mi recomendación para los nuevos es esa parte, ¿no? Que amen esta Ok, profesión y que lo hagan de la mejor manera. ok. Fíjense que ahorita que decían, y sí, concuerdo con Javi, todas estas partes. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención y se los juro en un webinar que participaba y decían ahí dentro del chat, ¿por qué hablan de aprendizajes clave, ¿no? ¿Y por qué no hablan de aprendizajes esperados? Creo que para quien vaya iniciando en esto le debe de quedar claro que si está en primaria tenemos vigente 2 planes y programas de estudio. Entonces, el primerito, mi recomendación es esa, como que un poquito de Ubicatex que estamos trabajando, o sea, si el grado que le toque, entonces, para que de ahí identifique esto y cuáles son los contenidos que va a trabajar. Segundo, lo que decía Javi, o sea, el enfoque, ¿no? Que conozca el enfoque y a partir de ahí desarrolla ciertos elementos, ¿no? Hace poco teníamos un taller con escuelas multigrado y nos decían la gente de la dirección general, decía, miren maestro, no estamos aquí para juzgar o determinar si compran su planeación, si es de ustedes, si la fotocopia, donde usted, pero el chiste es que debe de haber una planeación, ¿no? Y obviamente lo que no se vale, decía, era que la pongan tal cual, porque las características del grupo son distintas en cada contexto, ¿no? Entonces, de ahí de las adecuaciones, y creo que lo otro, no perder de vista que en el caso de las matemáticas sí se desarrolla mucho el trabajo a partir de secuencias didácticas, ¿no? Entonces, como decía Javi, no verlo fragmentado, ¿no? Sino como parte de un todo. Y ahorita en educación a distancia, pues está, por ejemplo, la metodología STEM, ¿no? De desarrollar proyectos de carácter social. A nosotros, por ejemplo, y ustedes lo han visto, mucho énfasis en los protocolos de salud. Y como decía Lupita, yo también me he dado cuenta de algunas actividades cotidianas que hacíamos el otro día en el Consejo Técnico de Nocturnas, ¿no? No perder de vista que porque ya son señores, no tienen que leer. De vez en cuando le mandamos un escrito, que se graben. Y de verdad, créanlo que sí lo hacen, se graban
y dices, no, pues sí, o sea, ahí vamos, ¿no? Luego preguntan, ¿qué, profe, cuándo vamos a leer? O tú qué harías ante esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que la recomendación como tal sería eso. Primero, que identifique bien su programa de estudio, que lo conozca, que se meta ahí y todas las demás actitudes que decía Javier, muy ad hoc, y sin embargo estar conscientes de esta responsabilidad que implica también, pues estar frente a grupo, ¿no? Y con niños, ¿no? Es otra situación. Sí, y sobre todo también que la esencia, que es el aprendizaje basado en problemas. O sea, esa es la esencia de la enseñanza de las matemáticas. Como lo decía por ahí, en mi tesis utilicé a George Polya que decía, el que quiere aprender a nadar se tiene que meter al agua, ¿no? Y si queremos aprender, y si queremos que los niños resuelvan problemas, tenemos que darles a resolver problemas. Tiene que ser la constante, ¿no? Aunque eso lleve, ahora sí que un trabajo creativo de atrás de cómo los voy a plantear, según el tema, según el contenido, la gradualidad que yo le quiero dar a ese problema, ¿no? Y de qué manera lo quiero obtener. Es más, muchas veces llevamos problemas ya realizados y hasta llevamos 3, 4, 5 soluciones y resulta que el niño nos sorprende con una más y dices, ¿cómo le hiciste? Y te empieza a explicar y dices, órale, ¿no? Y ocupó otra serie de conceptos que dices, no, pues muy bien, ¿no? Entonces, a veces subestimamos la inteligencia de los niños y creemos que no pueden hacer las cosas. Y sin embargo nos pueden sorprender con su capacidad de razonamiento para poder llegar al resultado de un problema planteado. No, y sobre todo lo que decía el maestro Javier, ¿no? Que si quieres ser supervisor, ATP, lo que sea, pues no eches a perder niños y no estamos de prejubilatorio. Hay que enfocarnos en lo que estamos haciendo y sobre todo los que van llegando, ¿no? No se dejen contagiar de los demás. Como dice, lo que importa es tu actitud y a seguirle trabajando. Y a lo mejor si quiero ser supervisor, si quiero ser ATP, mientras esté en grupo, dar lo mejor para cuando esté en esos puestos pueda dar los consejos adecuados, ¿no? Que luego tanto necesitamos cuando estamos ahí. Y fíjate que en ese sentido me pasó algo curioso. Yo antes era así como que de tipo maestro de antes, así de regañón, siéntense, cállense, guarden silencio, esto, el otro, ¿no? Entonces yo me di cuenta que los niños me tenían miedo. Y ahí es donde uno a veces dice, ¿cómo se llama? Dicen que los cursos no sirven para nada, ¿no? Pero a mí yo me di cuenta que sí sirven para mucho. Y una vez tomé un diplomado precisamente en liderazgo y te hacen ver, me tocó un diplomado muy padre, pues darte cuenta de que pues, tú eres parte importante, ¿no? De ese desarrollo del liderazgo en el niño y de ti mismo, ¿no? Para crecer. Entonces, me pasó algo curioso con un grupo que tuve en tercer grado. Entonces, ellos me conocieron en la parte dura, ¿no? Tomo ese taller, reflexiono muchas cosas y decido transformar hasta cierto punto mi didáctica, ¿no? Y la forma de dar las cosas. Y ese grupo lo vuelvo a topar en quinto grado. Cuando yo tengo quinto grado, entonces éramos otras cosas. Hicimos un huerto, sembramos un jardín, salimos a jugar, hacíamos muchísimas cosas diferentes. Y me acuerdo perfectamente de dos niños a un lado y uno me dice, profe, ¿qué le pasó? Le digo, ¿por qué? Sí, ¿qué le pasó? Y le dice al otro, ¿verdad? Sí, es que usted es otro. En serio, dice, antes usted regañaba, gritaba, y ahorita es a todo dar, dice. Entonces me di cuenta que los niños antes hacían las cosas por miedo, pero después las hacían por respeto. O sea, realmente me respetaban y como me había ganado su respeto, entonces ellos sentían esa parte de corresponder haciendo las cosas a la confianza que yo les estaba dando. Entonces, a veces esa parte de irnos transformando, y yo creo y estoy seguro que a lo mejor quienes están viendo han vivido esa parte de transformación docente, de darse cuenta de cosas y decir, sí, yo también pasé por ese momento, ¿no? Y llegar y decir que podemos cambiar y que la visión de docentes, por eso está en transformación todo el tiempo, los cambios, a eso nos llevan también, ahorita la era digital es la que está, y hacia eso tenemos que ir, todas las profesiones están transformándose y la docencia pues, no se puede quedar atrás. Los maestros tenemos que seguir aprendiendo, innovando. Los alumnos no pueden llegar al aula y ver un contexto diferente al que están viviendo allá afuera, donde ellos ya hablan de NIPS,
códigos, con bitcoins, de gadgets, avatars, y que uno todavía siga hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ir acompañando esos procesos de desarrollo de la escuela con los alumnos en la era en la que están viviendo, ¿no? O que ellos están viviendo. Pues sí, hay que, como dice el maestro Luis aquí en los comentarios, hay que contagiarse, pero de los que sí aman la profesión y cambiar y tratar de buscar las mejores herramientas para nuestros niños, que al final de cuentas es lo que vale en la escuela, ¿no? Es por ellos por los que vamos a trabajar todos los días y debemos prepararnos para darle lo mejor de nosotros. Y siempre comentamos, ser maestro que hubieras querido tener cuando estabas en la escuela. Y es lo que muchas veces tratamos de buscar y dar lo mejor de nosotros mismos en las aulas. Pues bueno, les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y que nos hayan venido aquí a platicar y a dar todas las sugerencias que ustedes tienen. Sé que nos faltó tiempo porque para hablar de las matemáticas no nada más es en hora y media, sería mucho más tiempo, pero aquí ya saben que tienen un espacio abierto para cuando ustedes quieran venir a hablar y platicar con nosotros sobre algún tema que ustedes gusten. Lo recibimos con todo gusto y muchas gracias por haber aceptado y estar aquí. Claro, claro. Gracias también a ustedes, Gris. Algo nada más así de brevemente, algo que sí hace mucho énfasis, ¿no? Y de la gente como Irma Fuenlabrada, que dice que también en la educación hay que alfabetizar matemáticamente al niño, ¿no? Y creo que ahorita el utilizar este espacio de laboratorio en casa mediante juegos de mesa, ¿no? Yo creo que más de uno nos hemos divertido con loterías, con modificaciones que le hemos hecho, serpientes escaleras, uno, bastas, ¿no? Todos estos juegos que podemos hacer en casa son de mucha utilidad y no es necesario específicamente trabajar un contenido, ¿no? Entonces, como nada más para cerrar esta parte, de verdad que el agradecimiento hacia ustedes y no olvidarnos de este elemento que tanto se hace hincapié, esa alfabetización, donde también al niño se le tiene que formar a partir de estas condiciones matemáticas que en lo social y en lo cotidiano siempre van a estar presentes. Y muchas gracias por la invitación. Y de igual Pues muchas manera, gracias. de igual manera, muchas gracias por habernos invitado y habernos considerado para esta plática. Como ustedes dicen, sí, si habláramos ya de manera más específica de contenidos, aprendizajes esperados, metodología, pues ya nos llevaríamos mucho más tiempo. Pero les agradecemos y sobre todo también reconocer a los compañeros docentes que los hay muchos que están trabajando, que hacen, que ya están casi listos para dormir y están recibiendo llamadas, mensajes, se van levantando y ya están recibiendo la llamada de la actividad. Eso, la verdad, mis respetos. Sinceramente, en estos momentos están haciendo un gran trabajo. Y recordarles, ¿no? Que de parte al menos nosotros de Oficina de Supervisión Escolar estamos para apoyarles y ayudarles en lo que pueda, en lo que se pueda. Y que más que un fiscalizador o observador, somos su apoyo, ¿no? Como dice, sus apoyos técnicos, para apoyarlos en lo que ellos necesiten, ¿no? Y pues muchas gracias y les agradezco la invitación por esta noche.